quiero hablarles de algo que el título del sermón de hoy es lo importante. Usted sabe que hay cosas que son muy importantes, que tienen mucho valor, y cosas que no tienen tanto valor, que no son tan importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos que distinguir lo que es importante y lo que no es tan importante. Yo quiero hablarte de lo que es importante. Y quiero hablarte de la vida de Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro era, no sé si era sanguíneo, no sé qué era Pedro, pero Pedro hablaba y después pensaba, ¿verdad? Como muchos de nosotros, ¿amén? A veces hablamos y después pensamos, ¿verdad? Y bueno, no tenemos que aprender un poco a pensar primero y después a hablar, ¿verdad? Y Pedro hablaba, Pedro hablaba. Ahí se la mandaba y hablaba, ¿verdad? Entonces, resulta que Pedro se encuentra con Jesús. Encima Pedro era de estos que tenía doble ánimo, ¿vio? Un día estaba en la gloria, el otro día estaba en el infierno. Otro día estaba en la gloria, otro día estaba en el infierno. Y lo podemos ver que Pedro está hablando con el Señor Jesús y le dice: ay, Señor, tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Altísimo. Y digo, wow, acá estaba todo. Pedro estaba en la gloria. Entonces le dice el Señor Jesús: no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Padre. O sea que Pedro tenía revelación del Padre. Amén. Un minuto más tarde, Pedro estaba en el infierno. ¿Qué vas a ir a la cruz, Señor? ¿Cuánto pasó? ¿Un minuto? ¿2 minutos? No sé cuánto pasó. Ahí está todo corrido en la Biblia, no sé cuánto habrá pasado. ¿Qué vas a ir a la cruz, Señor? No, Señor, tal cosa no te pase a ti. No, eso no te conviene. No, Señor. No vayas a la cruz. Hace un minuto, no sé si hace un minuto, pero la Biblia lo muestra como que es todo en la misma situación. Eso no lo podemos saber. Le había dicho: Dios te trae revelación. Y después le dice: apártate de mí, Satanás. Te tomó el diablo. Te tomó la boca el diablo. ¿Verdad? ¿Cuántos se identifican con eso? No diga nada, usted quédeselo para usted. Usted sabe, ¿no? De golpe estamos en la gloria, en la revelación, la abrió Dios. Dios me habló. Salimos por la puerta y nos peleamos con el que se nos cruzó el auto, que nos cruzó, que casi lo chocamos. Pero ¿verdad? Habla, Señor. Bueno, eso es lo que tenía Pedro. Pedro estaba un poquito ahí, tenía unas situaciones con el carácter que tenía que ir cambiando, ¿verdad? Entonces, ustedes se acuerdan el sermón de la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del sermón de la semana pasada? A ver, alguno que levante la mano. A ver, los cuartos se acuerdan. Acá qué mal que estamos. A ver, alguien que se acuerda, hermanos. No se acuerdan. A ver, ¿de qué era? ¿De qué era el sermón? ¿Eh? Bueno, la puse en un spot ahí. ¿Alguien se acuerda? Llorar más. Exactamente, ni tan solo una hora. Gloria a Dios. Bueno, orar y ayunar, amén. Y dice que ahí estaba Pedro, estaba con Jesús, le tocaba a Jesús, estaba en el tiempo de antes de ir a la cruz, y le dice: por favor oren. Eso era el sermón de la semana pasada. Resulta que no tuvieron fuerza ni para orar una hora, porque estaban cansados, sus ojos estaban cargados de sueño. Y ahí estaba Pedro, durmiendo en vez de estar orando y en vez de estar intercediendo. Después, resulta que se encuentra con una joven ahí en el patio y lo niega a Jesús. No una, no dos, 3 veces lo niega a Jesús. ¿Por qué Pedro niega a Jesús 3 veces? Porque no estaba preparado espiritualmente para el momento que venga la prueba, que pase la tentación. Él no estaba preparado, él no había orado, él se había quedado dormido, y cuando lo acusan, no, yo no lo conozco, no, yo no tengo nada que ver, no, yo no sé quién es. 3 veces Pedro niega a Jesús. Ahora sí vamos a ir, por favor, al PowerPoint y vamos a leer lo que pasa después de que Jesús resucita y se encuentra con Pedro. Vamos a leer Juan 21 del 15 al 17 y del 20 al 23 después. El versículo 15 dice: cuando hubieron comido, porque Jesús, usted sabe, Jesús le hizo ahí su desayuno con los pececitos en la playa, entonces se acerca a Pedro y le dice: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Diga conmigo, se entristeció. Se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos ahora al versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Como vemos, Pedro se movía, depende de la circunstancia, depende si había orado o depende si no había orado, ¿verdad? Aquí era Pedro, ¿verdad? Ahora, Pedro es un gran hombre de Dios, fue un gran hombre de Dios, pero por alguna razón Jesús permite, Dios permite que nosotros miremos en la Biblia los éxitos y los fracasos de las personas que están en la Biblia, que estuvieron con Jesús o en el Antiguo Testamento también, porque quiere que nosotros nos relacionemos y sepamos cómo debemos actuar ante circunstancias que son iguales a las que ellos pasaron, ¿verdad? Entonces, tú no necesitas una profecía, tú no necesitas que alguien te venga y te diga, así dice el Señor, tienes que hacer esto y esto. Puede pasar, y es bueno porque la Biblia dice que eso va a pasar también, pero tú tienes que conocer bien la palabra de Dios para poder relacionarte con lo que está pasando en la palabra de Dios, con lo que está pasando en tu vida. Y Dios me habla y me dice que Pedro, hoy voy a hablarle de tres Cs, que van a la letra C, que va para, como se lo copió a mi esposo esto, porque él siempre pone una letra y que yo también voy a poner una letra. Bueno, para que nos acordemos. Entonces, vemos que Pedro era una persona que se movía por conveniencias. Según si le convenía o no le convenía, el hombre se movía. Y vamos a ver ese versículo que tenemos ahí. ¿Se acuerdan que les había dicho que Pedro lo negó a Jesús? Vamos a ver ahí, dice Mateo 26:74, y dice, entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro tenía un problema, ya venía desde antes. ¿Se acuerdan que le había dicho a Jesús, no te conviene ir a la cruz? Hoy lo que esto no te pase a ti, Señor. Pedro tenía un problema. Y el problema era que él se movía según lo que a él le convenía. No según lo que Dios quería. No según lo que él había escuchado de parte de Dios. No según la dirección que Dios le daba. No según que él había orado, había ayunado, él había escuchado y entonces él se movió porque él escuchó que Dios le dijo. Jesús dice, yo no hago nada que yo no haya visto ver hacer a mi Padre. Jesús tenía una relación con el Padre, que el Padre hablaba, decía, ministraba, hablaba, enseñaba, y Jesús aquí en la tierra dice que él se iba a orar y él hacía lo que el Padre le indicaba. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Eso es lo que cada cristiano tiene que hacer. Nosotros no podemos, a la altura de ser cristianos de muchos años, seguir moviéndonos por conveniencia. No voy a la iglesia el domingo porque no me conviene, porque justo me salió un trabajito y me da mucha platita. Me conviene ir al asadito que me invitaron los
amigos al otro lado. Por eso no importa que vaya el domingo que viene. Oh, ¿van a ayunar? Bueno, pero no me conviene porque justo en el trabajo van a hacer una cena. Y estamos negociando con Dios como si nosotros pudiéramos negociar con Dios. Nosotros no podemos negociar con Dios. No podemos negociar con Dios. Y no podemos tampoco hacer lo que nos conviene. Porque si nosotros hacemos lo que a nosotros pensamos que nos conviene, vamos a tener una consecuencia mala. Así es. Si Jesús hubiera hecho lo que a él le convenía, si Jesús hubiera escuchado el consejo de Pedro, usted y yo estaríamos, en el mal español dicho, fritos. Estaríamos fritos. Porque Jesús dijo, no, a mí no me conviene, si yo no pequé, ¿para qué voy a ir a la cruz? A mí no me conviene ir a la cruz. Pero Jesús no hizo lo que a él le convenía. Él hizo lo que Dios le estaba diciendo. Por eso Jesús dijo, no se haga mi voluntad, no se haga mi conveniencia, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pedro tenía este espíritu de conveniencia. Esto me conviene, esto no me conviene. Hermano, yo quiero decirles a todos que hoy te animo a que dejes de pensar en ti. Deja de pensar en ti. Deja de pensar lo que a ti te conviene. Deja de pensar lo que a ti. Mire, yo esta iglesia la amo, bueno, no solamente porque es la iglesia que pastoreamos, sino porque es una iglesia tan maravillosa, hermanos. Aquí tengo hermanos que vienen de tan lejos, no es lo que les conviene. El convenir le conviene ir a la iglesia de la vuelta. Pero ellos manejan, porque no es lo que ellos quieren, es lo que Dios les indica. Gloria a Dios. ¿Saben lo que nos conviene a nosotros? ¿Quieren que les diga lo que nos conviene a nosotros? Que mi esposo, en vez de invertir tanto tiempo aquí en la iglesia, termine su doctorado, ponga en las mejores universidades, 2 PhD, ponga en las mejores universidades, que lo agarren de profesor, de decano, de lo que sea, y yo tranquila en mi casa, dedicándome, y él ganando lo que gana una persona con 2 PhD. Eso me conviene. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. Y cada domingo el pastor y yo volvemos a casa, faltó este, vamos a orar por ellos, vamos a interceder, vamos a ayunar por esta familia. ¿Nos conviene? No nos conviene. Pero si no lo hacemos vamos a tener una consecuencia, porque no es lo que a ti te conviene lo que a mí me conviene, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces hemos dejado pasar muchas cosas que humanamente eran convenientes por hacer la voluntad de Dios. Y si yo miro a mi alrededor, todo mi casa, mis hijos, mi familia allá, mi familia por el otro lado, los amigos que tengo, digo, Dios paga bien. Dios paga bien. Dios te va a pagar bien cuando tú te dejes de hacer lo que a ti te conviene. Amén. No pienses, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Aleluya. Muchas veces me preguntan, la gente viaja de una punta, viaja de la otra, pero si Dios le habló, ahí está. Damos gloria a Dios. Y Dios te va a bendecir tu casa, tus hijos, tu familia, tus finanzas, tu salud. Dios es fiel. Entonces vamos a dejar de pensar en lo que a mí me conviene. Amén. En lo que Jesús, lo que el Padre marca. Otra situación que tenía Pedro, y ahora lo vemos en esta historia. Pedro, me gustó el otro día porque ya hace 2 semanas que vengo con esta historia pensando la de me amas, no me amas, me amas, no me amas. Y lo estaba leyendo con mis hijos y cuando les conté en la oración a algunos que se conectan, le dije a mis hijos, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? Y mi hijo Dylan me dice, mamá, porque él lo negó 3 veces. Entonces Jesús tenía que cancelar esa negación. Mi hijo tiene 10 años y digo, gloria a Dios, el Señor le está dando sabiduría, le está dando entendimiento al nene. Gloria a Dios. Y es un principio espiritual, que cuando tú haces algo malo, cuando yo hago algo malo, en el mundo espiritual hay que deshacer lo malo que se hizo. ¿Ok? Presten atención.
Cuando tú metes la pata, tienes que arrepentirte. Y te va a doler. Te va a doler. Mira. ¿Qué dice el versículo 20? A ver, no, perdón, el 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció. Miren lo que le pasó a Pedro. Escuchen, presten atención. Jesús lo estaba restaurando y Pedro no entendía que Jesús lo estaba restaurando. Entonces Pedro estaba muy preocupado, pero por lo que Jesús pensaba de él. Pero Señor, ¿cómo me preguntas 3 veces si yo te amo? Pará, o sea, soy yo, Pedro. Si yo hubiera estado ahí, hubiera estado atrás. Pedro, ¿te acuerdas de la semana pasada? No sé si te acuerdas que pasó algo la semana pasada. O sea, Pedro es como que se olvidó lo que había hecho. ¿Cómo a mí me preguntas 3 veces, Señor? Si yo te amo, ¿cómo no te voy a amar? Con lo grande, con lo espiritual que yo soy, ¿cómo te voy a amar, Señor? Nosotros le decimos eso short memory. O sea, tenía memoria corta, Pedro. ¿No se olvidó que hace un par de días atrás lo había negado a Jesús? Había insultado, había dicho malas palabras, había maldecido, o sea, pecó con todo, pero él se olvidó. ¿Se olvidó? Y se entristece por lo que Jesús piensa de él. Ay, Señor, me da tristeza que me preguntes ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Jesús le estaba cancelando las 3 negaciones. Porque en el mundo espiritual se tiene que deshacer. Por eso muchas veces nosotros los ministramos a ustedes y los hacemos repetir cosas para deshacer lo que se hace, los nudos que nosotros nos hacemos cuando metemos la pata. Para deshacerlos. Sí. Cuando nosotros pecamos, nos atamos, nos automaldecimos y eso solo se puede deshacer y venir la bendición cuando nosotros nos arrepentimos y hay tristeza. Porque si no hay tristeza por lo que hacemos, pero tristeza de arrepentimiento, no de condenación, si no hay tristeza, no se deshace lo que hemos hecho, la maldición. Y quiero decirte algo. Repite conmigo esto. Si meto la pata, me va a doler. Si meto la pata, me va a doler. ¿Te va a doler, hermano? Si tú quieres ser libre y metiste la pata, te va a doler. Porque a él le dolió. A Pedro le dolió. Es que yo entiendo, pastores, que ustedes lo hacen por mi bien, pero a mí me duele cuando me lo dicen. Pero el que metiste la pata fuiste tú. No fui yo. Y cuando yo meto la pata, también me duele que me la digan. Pero me la tienen que decir. Porque necesito restauración. Necesito libertad. Necesito deshacer lo que hice. Porque metí la pata. O sea, pequé. Entonces, ahí vemos. A ver, ¿qué están viendo en el PowerPoint? Oh, no, se quedaron en la conveniencia. Uno más, por favor. Así. ¿Dónde estamos? En la conveniencia. Entonces, y ahora viene la comparación, sí, perdón. Él se siente triste porque él necesitaba restaurarse y no se estaba dando cuenta. Entonces, Pedro pone la atención en otra cosa. En vez de decir, el Señor me está restaurando, tengo que estar contento, pone la atención en compararse. Él no estaba entendiendo completamente la restauración que estaba haciendo Jesús. Entonces lo ve a Juan ahí. Que Juan está ahí. Juan dice la palabra de Dios que era el discípulo que Jesús amaba. Le hago una pregunta. ¿Jesús amaba más a Juan o a Pedro? ¿O los amaba iguales? Igual.
¿Verdad que sí? En el único lugar donde se escribe el discípulo que Jesús amaba es en el Evangelio de Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. A ver. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro y Juan? Que Juan se sentía amado por Jesús. No era que Jesús amaba más a uno que al otro, sino que Juan se sentía amado por Jesús. Esa era la diferencia. Pero ahí estaba Pedro comparándose con Juan. Ahí estaba Pedro. Señor, ¿qué vas a hacer con este? Acá este que dice que vos lo amás. ¿Qué vas a hacer con este? Lo importante, dice Jesús. Miren lo que dice Jesús. Vamos a traducirlo al español de ahorita. Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Porque el que a ti es a vos, ¿qué te importa? ¿A vos qué te importa? Si le quiero regalar una mansión, ¿a vos qué te importa? Si le quiero regalar un perro con pulgas, ¿a vos qué te importa? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa lo que yo voy a hacer con este? Cuando yo te estoy diciendo a vos que vas a restaurar, te estoy restaurando, estoy cancelando lo que vos me hiciste, te estoy poniendo como pastor de mi pueblo, te estoy dando una visión y vos no ves ni la visión ni la restauración, estás preocupado, a ver si aquel, ¿qué le va a pasar a aquel? Right? Pedro tenía este problema. Pedro no, perdón. Gracias. Creo que es mejor que tengamos vaso, porque esto de abrir. Voy a poner un vaso. Pedro no estaba ni prestando atención a la restauración que estaba dándole Jesús, ni prestando atención a la visión que le estaba dando Dios. Porque él hacía lo que le convenía y porque además se comparaba. Ahí podemos ver eso en los versículos de esta historia y dice que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. A ti no te tiene que importar. No, mire, no te tiene que importar. No te tiene que importar si al otro le dan un ministerio. No te tiene que importar si acá este canta bien, canta mal. Cosa de él, déjenlo a él. No te tiene que importar si Dios lo bendijo al hermano con una nueva cosa. Porque bueno, estaba soltero y el Señor se podía casar, ¿no? O soltera la chica se podía casar. ¿Y por qué a mí no? A ti no te tiene que importar eso. Jesús estaba cara a cara con Pedro. Jesús estaba cara a cara con Pedro. Jesús estaba queriendo llamarle la atención a Pedro. Jesús estaba queriendo restaurar, confirmar, afirmar, preparar para el ministerio a Pedro. Y Pedro se estaba perdiendo todo eso porque se estaba comparando. No te compares, porque lo que Dios tiene para ti no lo tiene para nadie. Lo que es tuyo nadie te lo quita. ¿Amén? Pero si tú empiezas a compararte, te lo vas a perder. Te lo vas a perder. Y eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. Todos tenemos la tentación de compararnos. Pero necesitamos ser libres de eso. En el nombre de Jesús. No nos comparemos, porque lo que tiene Dios para nosotros es diferente. Lo que tiene Dios para tu vida es diferente. Y Jesús quiere llamarte la atención. Jesús quiere que, como estaba ahí con Pedro cara a cara, estar contigo cara a cara. Estar contigo.
restaurarte. Tienes que entender que cuando metes la pata, la restauración te va a doler, te vas a sentir triste. Pero no te enojes con nadie, no te enojes ni con Jesús, no te enojes con el pastor, conmigo, no te enojes con nadie. Él se entristeció. ¿Saben que Jesús tenía confianza para hablar con Pedro? Jesús le hablaba derecho. ¿Me amas? Ok, ¿me amas de nuevo? ¿Me amas de nuevo? Y después le dijo, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa? ¿Sabes por qué? Esto lo escuché de un predicador que me gusta mucho y además es psicólogo y bueno, es una gran bendición para mucha gente. Entonces él es muy centrado en la palabra, pero bueno, tiene esa área, ¿no? Esa área que él también estudió y también ayuda a gente en esa área. Y él decía, cuando uno tiene confianza con la persona, le habla directo. Le dice, así son las cosas, puta la madre. Cuando uno no tiene confianza, eso a mí me gusta hablar con la hermana Alejandra. Alejandra, eso es un desastre. Le digo, no, María, no. Alejandra, eso que hiciste el otro día, que lavaste los platos ayer con el jabón de las manos, pará, no hagas eso, dejaste todos los platos perfumados. Bueno, no había por favor. Pero bueno, eso le digo a ella. Vamos a decir que hay otra persona, una hermana nueva que no conozco. Ay, hermana, qué lindo, gracias por venir a lavar los platos. ¿Y será que habrá un jabón para los platos? Porque ese me parece que le va a dejar perfume. No sé, déjenme ver si lo conseguimos. Así hablamos cuando no tenemos confianza. ¿O no? Usted cuando tiene confianza le va directo, ¿no? Y cuando no tiene confianza hay que hacer todo esto, poner flores, que la persona no se ofenda, que no se sienta mal, que me lo dijo de esta manera, me miró con esta cara, lo dijo por mí. O sea, un lío, ¿verdad? Y a veces uno siente que tiene confianza y el otro no tiene confianza. Entonces, desde ya le digo, los argentinos somos muy confianzudos, no se sienta mal, cultural. Pero, ¿verdad que sí? Pero, Jesús le tenía confianza. Y le dijo, ¿sabes qué? No te tiene que importar. Imagínense que viene una persona y me dice, pastora, ¿por qué este muchacho lo pusieron a tocar el bombo ese y yo lo toco mejor? Y yo le digo, ¿y a vos qué te importa? Porque se ofende, se va de la iglesia, habla mal de nosotros, que somos unos insensibles, que no tenemos amor. Pero Jesús hablaba así. Y ahora estamos en esta generación que todo es ofensivo, porque no hay confianza. Cuando tú tienes confianza con Jesús, Jesús te la va a decir, ¿eh? Claro. Si tú entras en confianza con Jesús, Jesús te las va a decir directas, derechas y sin anestesia. Te las va a decir. Y si tú tienes confianza con Jesús, es porque tú estás con Jesús y lo vas a obedecer. No nos comparemos, no entremos en comparación. Jesús tiene algo para tu vida. Amén. Gracias a Dios que cuando vivimos con Jesús en el Espíritu no entramos en las comparaciones, en los celos, en las envidias. Miren, Gálatas 5:19, esto lo conocemos muy bien todos, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, está al lado de todo, de hechicería, idolatría. ¿Qué más? Ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Envidia y al lado dice homicidios. Los frutos de la carne son los celos, son la envidia, compararse. Así estaba Pedro. Pedro estaba así. Estaba con Jesús, pero necesitaba un renuevo porque no sé qué estaba pasando ahí. Gracias a Dios. Jesús no lo recrimina, no le dice, vos me negaste, no estás entendiendo nada de lo que haces. No lo recriminó, lo amó, lo restauró
Y la tercera C es que Pedro, aunque estaba con Jesús, necesitaba, no voy a decir que no estaba convertido, pero necesitaba un refuerzo en su conversión. Necesitaba esa conversión del Espíritu, necesitaba que el Espíritu lo llene. Y en Hechos 2:4 dice que todos, y ahí estaba Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para que expresasen. Y después, 2 capítulos más tarde, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Ok, este Pedro, que la noche que lo entregaron a Jesús, una mujer dijo, estaba con ellos, y porque una mujer, porque alguien que no conocía a nadie, una mujer que no era importante, se puso así, le dio miedo, le dio temor, le dio terror y lo negó. Un muchacho dijo, sí, este era el que estaba con ellos. Él empezó a decir malas palabras, empezó a decir maldiciones. Ahora dice el capítulo 4 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y le habla a gobernantes, no a una muchachita que no la conocía a nadie. Le habla a gobernantes, le habla a los ancianos, le habla a los fariseos, le habla al pueblo. Es un Pedro completamente transformado. Ya no tiene temor que lo pongan en la cárcel, ya no tiene temor que lo azoten, ya no tiene temor de nada. ¿Cuál era la diferencia? Él estaba con Jesús. ¿Y cómo tenía tanto miedo estando con Jesús? Porque podemos estar con Jesús, podemos venir a la iglesia, podemos tener el título de cristianos, pero si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a seguir teniendo envidia, vamos a seguir comparándonos, vamos a hacer un cristianismo como nos conviene a nosotros, que es el cristianismo top, mega top, de esta generación. Esta generación está tomada por el cristianismo de conveniencia. Si me conviene voy, si no me conviene no voy. Si me dicen algo que no me gusta, ya no voy más. No me conviene estar ahí. Porque me van a querer hacer cambiar y yo no quiero cambiar, ¿verdad? Ahí vos anda a una iglesia que te hablen de cosas lindas, ¿viste? Que te digan, te levanten las ganas, te levanten las fuerzas y te vas contento. Eso está bien porque la Biblia habla de eso. Pero Dios quiere transformarnos. Quiere transformarnos a nosotros, a ti, a mí, a él, a todos. Para que podamos salir a los gobernantes y hablar con autoridad. Salir al pueblo y hablar con autoridad. Salir a donde sea y con quien sea y hablar con autoridad. No necesitamos tener un cristianismo de conveniencia, no necesitamos compararnos, necesitamos conversión genuina del Espíritu Santo. Necesitamos una conversión genuina. Pedro tuvo que esperar. Pedro seguía haciendo lo que tenía que hacer, pero él tenía que esperar que el Espíritu Santo lo envuelva, lo llene con fuego, lo llene con lengua, lo llene con demostraciones, lo llene a tal punto que llegue el capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo lo que antes no podía hacer. Hizo lo que antes no podía hacer. ¿Qué es lo importante? Lo importante era que Pedro estaba cara a cara con Jesús, pero estaba preocupado por cualquier cosa. Estaba preocupado por lo que Jesús pensaba de él, estaba preocupado por lo que iba a pasar con Juan, y qué es lo que Juan pensaba de él también, seguramente, porque él estaba preocupado por las apariencias, ¿verdad? Jesús estaba cara a cara con él. Y cuando termina su vida, Pedro, como muchos de ustedes, también la mayoría sepan, llegó a un nivel de entregarse que él dice: no puedo morir crucificado como mi Señor, denme la cruz vuelta. Y él murió crucificado con la cabeza dada vuelta, porque decía: no soy digno de morir como mi Señor. O sea que llegó un momento de entrega, un nivel de entrega en Pedro, que ya no tuvo temor, no tuvo miedo, no estaba pensando en su bien, no estaba pensando que lo que era mejor para él,
sino estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Y quiero llamarte en esta tarde a renunciar a nosotros mismos, a renunciar, a decir, no necesito hacer lo que me conviene, no necesito pensar qué bendiciones Dios le da a otro, necesito entregar mi vida a la perfecta voluntad de Dios, ser obediente hasta la muerte, como dice la palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Quiero llamar a través de la palabra de Dios a la reflexión de tu espíritu. Dios es importante que toque nuestras emociones, pero quiero decirte que es más importante que toque tu espíritu. Porque las emociones pueden ser cambiadas, pero lo que Dios transforma en el espíritu, eso es lo que a ti te da convicciones. Cuando el Espíritu Santo toca tu espíritu afecta el alma. Cuando el Espíritu Santo toca tu espíritu, ahí se arraigan las convicciones que son inamovibles. Señor, en esta hora queremos entregarte nuestra vida, Padre. No podemos pensar en lo que me conviene a mí. Quiero estar atento, mis oídos a tu voluntad.